Fue una semana complicada, entonces el miércoles no pudimos transmitir, ayer tampoco, y pues por esa razón dije vamos a ver el test que no vimos anoche, vamos a verlo hoy, para no quedarnos con ese tema pendiente. La parashá de la semana, mis hermanos, es la parashá que lleva por nombre Jucat. Jucat es el femenino singular de la palabra hebrea Juk. Y porque también tenemos Jukim, que es el plural masculino. Entonces, Jucat es traducido como, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se traduce Jucat? Usualmente como estatuto, decreto, o sea, hay varias formas, pero si tomamos en cuenta que Jucat es un femenino singular, en el español quizás la palabra más apropiada sería como ordenanza, aunque hay otra que es mitzvah, pero mitzvah es de la raíz hebrea que se traduce más como mandamiento, porque mitzvot son los mandamientos en plural, y mitzvah lo traduce como ordenanza, pero yo pienso que ordenanza sería más apropiado para Jucat. Pero bueno, igual lo entendemos, ¿no? Es un estatuto, es una ordenanza, es un decreto, aunque la palabra decreto en el español es tiene un significado un poquito diferente. Pero bueno, nada más para que lo tengamos en cuenta, Jucat en el hebreo es una palabra que está en femenino y que está en singular. ¿Sí? Ahora, vamos a ver nuestra primera pregunta del test que no vimos ayer. Entonces vamos a estudiar la parashá hoy a través del test. Saludos a nuestra hermana Norma. Tenemos dos Normas ahí, hermanas virtuales, una que está más cerca y una que está muy lejos. Hermana Norma Tilano, que está aquí en el Valle Texas, y la hermana Norma Díaz, que está hasta allá, hasta Argentina. Bueno, nuestra hermana Norma Díaz, ella siempre me dice que le gusta mucho el estudio de la parashá a través del test, pero como lo vemos los viernes en la noche, me dice, hermano, yo a esa hora ya estoy dormida, porque allá en Argentina son como 3 horas, creo, de diferencia, algo así, está ella en relación a nosotros. Entonces, si para nosotros son las 7 de la noche, para ella pues ya son como las 10, ¿no? ya está durmiendo. Y sí, porque a veces ella me manda mensajes, me la regresa, ¿verdad? Me manda mensajes a las 5 de la mañana, pero obvio pues que ella ya está trabajando a esa hora, ya son las 8 de la mañana. Pero bueno, la hermana me dice, me gusta mucho el estudio de la parashá a través del test, pero me decía, nunca lo puedo ver directo, me decía la hermana. Entonces ella me dice, me encanta cuando lo ven en el Shabbat. Y dice, hay una hermana ahí que siempre ve, es mi hermana Lida. Yo ni le digo que es mi hermana. Sí. Dice, hay una hermana que cuando ella está ahí, hermano, que en su lugar ella siempre da gracias. Es verdad. Porque luego dice, es que yo quiero ahí poner mis respuestas también, ¿no? Participar, pero en directo pues no puedo. Bueno, hoy, si está ahí hermana Norma Díaz, hoy se le hizo ver el test. Entonces vamos a ver nuestras preguntas del test semanal y al final vemos algunas aplicaciones o algunas lecciones más bien que podemos aprender de la parashá.
Entonces la primera pregunta dice, se le conoce como el decreto de la Torah. El decreto de la Torah, y ahí tenemos tres opciones. Bueno, eso también me dijo que le encanta mucho esta forma de cuando hay opciones. Dije, pues sí, ¿verdad? Cuando yo iba a la escuela y también en el seminario, me gustaba mucho cuando los exámenes traían opciones. Aunque hay que decirlo, si no estudiaste, las opciones se pueden volver en tu contra. A veces te confunden más. También depende del maestro, ¿no? Yo recuerdo que en el seminario había un hermano, un maestro, un pastor, que él le gustaba mucho facilitarnos las cosas, ¿verdad? Entonces él ponía cosas así como este personaje fue el que venció a Goliat. Inciso A, el rey Pelé. Y inciso B, el rey Juan Carlos. Inciso C, David. O sea, él de plano nos regalaba las respuestas, ¿no? Pero pues a veces no, a veces su servidor me gusta poner respuestas así no tan regaladas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el decreto o aquello que es conocido como el decreto de la Torah? Jucat, la vaca roja o el gran mandamiento. La vaca roja, muy bien. Pero ahí está difícil, ¿no? O sea, no les puse ahí tan fácil. Sí, porque alguien se puede confundir y poner jucat, ¿no? O el gran mandamiento también puede sonar como el decreto de la Torah. Porque vean, esto de el decreto de la Torah, o sea, no es uno de los decretos de la Torah, es el decreto de la Torah. Como que nos está diciendo que este es el decreto que está por arriba, por encima de todos los decretos de la Torah. Por eso el gran mandamiento pues es como, sí podría sonar como que te confundas un poquito. Entonces, ¿por qué? ¿O cómo podemos explicar que la misma Torah diga que el decreto o el juk de la vaca roja sea el más grande, sea el que está por encima de todos? Y Yeshua, cuando le preguntaron, dijo: el más grande y el más importante de todos los mandamientos es Shema Israel. ¿Cómo podemos armonizar eso, hermanos? Esta pregunta es más difícil y ni la puse, entonces. Pues yo creo que porque pues escuchar al Eterno, bueno, o seguir al Eterno es eso, ese mandamiento. O sea, al tú escuchar la voz del Eterno y seguir sus ordenanzas, estás siguiendo ese mandamiento. No voy a dejar que se queme la cabeza, ¿no? Se huele su cabeza. La respuesta es mucho más simple, más sencilla. Acabamos de decir que Jucat viene de Juk. Y el tema de Juk o de los Jukim es que son estatutos que entran en una clasificación distinta. O sea, ustedes saben, hay tres clasificaciones para los mandamientos. Para todos los 613 mandamientos hay tres clasificaciones. Y una de ellas son los Jukim. Entonces los Jukim son los mandamientos o decretos o estatutos o ordenanzas que queremos. Que demandan obediencia sin una concepción lógica. Así es, que demandan obediencias aunque tú no entiendas nada. Como de los huevos, ¿no? Que dice, llévate los huevos, pero no mates a la Sí, o no cocerás un cabrito en leche de su mano. O sea, hay una lista extensa de Jukim. Bueno, cuando dice este es el decreto,
Está diciendo que este es el más elevado de los Jukim. De los Jukim. O sea, no de todos los 613, sino de esa clasificación. ¿Vale? Entonces, ya cuando lo vemos así, cuando Yeshua dijo, este es el más grande, el más importante de todos los mandamientos, él sí está hablando de todos los mandamientos. Entonces no hay no hay una controversia, ¿no? que perseguir ahí ni que buscar, pero pues se los quise comentar, ¿no? Como quiera. Siguiente pregunta. La sangre de la vaca roja era para purificar, y tenemos tres opciones: a los Kohanim, a Israel o el Mizkan. Fíjense bien, hay que poner atención a las preguntas. Nos decía el maestro: si no entiendes la pregunta, la respuesta puede ser confusa. Entonces, si ustedes leen el primer capítulo de lo que es la Parashá Hukat, donde vienen todas las instrucciones acerca de la vaca roja, y si no se acuerdan, pues vayan a su Biblia y den una repasada, qué es lo que dice ahí, cómo se iba a llevar a cabo el sacrificio de la vaca roja, qué ritual se iba a seguir con la vaca roja, qué se iban a hacer con las partes, pero específicamente vayan a la parte de qué se iba a hacer con la sangre, porque aquí nos está preguntando sobre la sangre. Entonces, vayan ahí, ¿verdad? Porque nos podemos ver tentados, ¿verdad? Si la pregunta dijera, las cenizas de la vaca roja eran para purificar, entonces ahí tendríamos que decir a Israel para incluir a los Kohanim, porque también servía para los sacerdotes. Escogemos Israel y ya se engloba todo, ¿no? Pero como dice la sangre, pues la sangre era para purificar el Mishkan. El Mishkan. El Mishkan no podía ser inaugurado, dedicado, consagrado al Eterno sin la sangre de la vaca roja. Esa es la idea. Siguiente pregunta. El decreto de la vaca roja era, tenemos tres opciones también: permanente, único o temporal. Ahí lo dice, la Torah dice que ese era un decreto permanente, eso es perpetuo. Algunas versiones quizás digan por todas tus generaciones, así dicen algunas. Entonces este era un decreto perpetuo, era permanente. También puede haber confusión, porque si nosotros vamos ahora sí que al registro histórico de cuántas vacas rojas se sacrificaron, pues no fue como que se sacrificaron tantas. Entonces sí podría sonar como algo temporal. Ahora, si lo viéramos desde la perspectiva del Mishkan, solo hubo un Mishkan, no hubo más. Entonces, si lo viéramos desde esa perspectiva, diríamos, pues fue único, porque sirvió nada más para pues santificar ese Mishkan. Fue el único Mishkan. Pero aquí, como está escrito, va a la letra, y la letra dice que el decreto de la vaca roja era permanente. Aparte, recuerden, es un hook, es un estatuto muy complicado, muy difícil de entender, del cual hay muchas posibles explicaciones, pero ninguna tiene la certeza de que esto sea así.
si existe una persona, si existe un rabino, si existe un maestro con la capacidad de explicarnos el decreto de la vaca roja, ese es solamente el Mashiach. Nadie más. Yo aquí me solidarizo con la samaritana que dijo: sabemos que vendrá el Mashiach, y cuando el Mashiach venga, Él nos va a enseñar todas las cosas. Él nos va a declarar y nos va a aclarar todas nuestras dudas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, aunque muchos rabinos en la historia han tratado de explicar el decreto de la vaca roja, y algunas explicaciones son muy interesantes, yo me quedo con que el Mashiach nos va a explicar. Y aparte, me quedo con la seguridad de que todo en la Torah, como está escrito, son sombras y figuras de aquel que ha de venir. Entonces, la vaca roja es una sombra, es una figura del Mashiach. Y visto así, para nosotros que somos creyentes en Yeshua, el tema tiene un poquito más de claridad que para un judío tradicional. Entonces, siendo Mashiach él, la vaca roja, entonces nosotros entendemos cómo es que este decreto continúa vigente y continúa actuando en favor de las personas. ¿Sale? Siguiente. Lugar donde murió Miriam: en Kadesh, en Meribá o en el Negev. Muy bien. En Kadesh, ahí murió Miriam, en ese lugar. Esta palabra Kadesh, pues suena como Kodesh, como Kadosh, como Kadish, varias palabras que hemos conocido en hebreo, que todas vienen de una misma raíz. Y que esa raíz está relacionada con el tema de la santidad. Kadosh. ¿Verdad? Kadosh, Kadesh, Kodesh, Kadish. Porque se va a santificar el Shabbat, los viernes en la noche, en las sinagogas dicen: vamos a hacer Kadish. ¿Sí? Kadish es uno de los mandamientos respecto al Shabbat, o sea, santificar el Shabbat. Entonces, Kadesh, este nombre de este lugar, nos habla justamente de un tema de santidad. Porque si bien es cierto, hermanos, que hemos dicho otras veces que hay lugares en la tierra que son guaridas de demonios, porque así lo declara la Escritura, ¿verdad? Hay lugares muy tenebrosos, hay lugares donde habitan, ¿verdad?, la maldad, la oscuridad, y es muy palpable. También hay que decir que hay lugares en donde se puede respirar, se puede sentir, se puede palpar la paz, la quietud, la presencia divina, la santidad. Eso definitivamente también es así. Y la mayoría de la gente que ha tenido la oportunidad de viajar a Tierra Santa coinciden en decir que es así. Por eso se le dice Tierra Santa. No crean que es de gratis, ¿no? O sea, la gente que ha ido dice: es que desde que tú te bajas del avión, desde que pisas ahí, cualquier lugar donde sea que Tel Aviv, cualquier ciudad, dicen ellos que se respira diferente. La presencia divina, la santidad es muy, muy palpable. Entonces, y dentro de la Tierra Santa, dentro de toda esta región que conocemos como Israel, no hablo del Israel de nuestros días, hablo del Israel bíblico, y más hablo del Israel de la promesa, de la tierra prometida, Abraham. Dentro de todo lo que es la tierra prometida, hay lugares con un nivel de santidad o un nivel de espiritualidad mucho mayor. Y esto es así. Acuérdense, el Mishkan mismo tenía el atrio, tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo.
¿Dónde estaba el mayor nivel de santidad? Pues el mismo nombre lo dice, lugar santísimo. Ahorita, hermanos, hablando de Israel actual, ¿qué lugar de Israel creen ustedes que sea el más emblemático, que sea ese lugar en donde se respira un mayor nivel de santidad, donde se siente con mucha mayor fuerza la presencia divina ahora mismo en la tierra de Israel y por lo tanto en el mundo entero? ¿Cuál creen que sea ese lugar? El Cotel. El Cotel. En la vieja Jerusalén, ¿no? Porque Jerusalén está dividida. O sea, en la vieja Jerusalén y justamente en lo que se conoce como el Cotel, el muro. Ese muro emblemático que en tantas imágenes sale. Ese muro que dicen es lo único que quedó del Sagrado Templo, que está ahí. Ese muro donde todos los miles de millones de gentes y turistas que van a Tierra Santa tienen que ir a ese lugar y tienen que depositar ahí sus peticiones de oración entre las hendiduras. Ese lugar, todos coinciden, es el lugar donde está la santidad con una mayor fuerza. Hay muchos lugares turísticos en Israel. Los que van de tour los llevan, que si a la tumba de Cristo, que si a donde nació, que si al monte Sinaí. Algunos son puro fraude, hay que decirlo. Algunos son puro fraude. Pero el hotel, todos coinciden, también te llevan al río Jordán. Si quieres bautizar ahí, aquí se bautizó Jesús en el paso del hotel. Y todos se bautizan ahí. Pero todos coinciden que cuando están ante el muro es como pues casi imposible no caer de rodillas y postrarte, como cantábamos ahorita, postrarte y adorar, porque sientes una fuerza tremenda, hay una presencia muy fuerte del Eterno en ese lugar, en el Cotel. Bueno, el lugar donde Miriam murió se le llamó Kadesh. Y Miriam, recordemos, mucha gente recuerda a Miriam por la lepra. Mucha gente dice, oye, Miriam, la hermana de Moisés, sí, la que le dio la lepra por andar. Porque luego así somos, ¿no? Somos muy dados a recordar lo malo. Pero Miriam fue una tremenda mujer. Desde niña, ya ven, si no hubiera sido por Miriam, no hubiéramos tenido libertad, para empezar. Su Miriam fue tremenda mujer. Y ella tuvo un testimonio muy grande en el pueblo de Israel. Por eso ese lugar donde ella murió se le llamó así, se le llamó Kadesh. Siguiente pregunta. En relación a la roca en Meribá, Moshe recibió la instrucción de, ahí tenemos las opciones, golpearla una vez, golpearla 2 veces, hablarle. Si Moisés recibió la instrucción de hablarle, ¿por qué no la veo? porque la golpeó. ¿Han pensado en eso? Yo siento que como que era el estrés, la presión de la gente, no sobre él, o sea, todo eso era... Eso se puede ver, ¿verdad? En el texto. O sea, Moisés, como que fue una de esas veces que se olvidó de que era el hombre más manso sobre la tierra, así se molestó y sí les dijo algunas cosas, pero pues no fue un buen momento. Además, Moisés tenía a su favor, por así decirlo, que ya en una ocasión anterior había ocurrido algo semejante y la instrucción había sido golpear la roca. O sea, esto es como que, oye, esto yo no había visto, ¿no? Esta película ya la vi. Sí,
Sí, es que ya había pasado antes. Que el pueblo tenía sed, que empezaron las quejas, que nos vas a mandar de sed, que no sé qué, y el Eterno dijo a Moisés: golpea la roca. Había ese antecedente, entonces ahí hay que, pues Moisés a lo mejor se acordó y dijo: pues detengo. Y se le olvidó que esta vez se le dijo: háblale a la roca, no le pegues. Entonces esto tiene una enseñanza espiritual, ¿verdad?, muy importante, porque en los escritos sagrados para nosotros, conocidos como Nuevo Testamento, se nos da la interpretación espiritual de esto y se nos dice que la roca era el Mashiach, que la roca era el Mashiach. Y fíjense, una enseñanza espiritual y profética además, porque si la roca era Mashiach, entonces el Eterno le dice a Moisés la primera vez: golpea la roca, y la segunda le dice: háblale. El Mashiach en su primera manifestación fue golpeado, fue vituperado, fue crucificado. Para su regreso solamente hay que hablarle. En su regreso nadie se va a burlar de él, nadie va, nada. Para que él regrese hay que hablarle, ni hay que golpear a nadie tampoco. Entonces hay algo ahí muy interesante. Y bueno, sabemos el desenlace de esto, de haber golpeado la roca. Siguiente pregunta: Israel peleó contra Edom debido a, primera opción, negarles el paso. Segunda opción, viejas rencillas. Y la siguiente opción, no pelearon con ellos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué fue esto? ¿Por qué peleó Israel contra Edom? ¿A qué se debió eso? Esa situación. Va a haber muchas sillas de este lado. Por negarles el paso. Negarles el paso de esa hermana Silvia. ¿Alguien apoya a la hermana Silvia? No pelearon. Lo rodearon. Por poco y los hago caer. La hermana sí cayó. La vi dudar, hermana. No dude. Es que nos pelearon un poquito. Nada más como que se calentaron. Pero no se pelearon. No, hermano, no hubo pleito. Ya ven, voy a decir que a veces sí les pongo difícil, y esta estaba más difícil. No pelearon, por eso está la opción: no pelearon con ellos. No hubo ningún pleito con Edom. Siguiente pregunta: lugar donde murió Aarón y días que le guardaron duermo. Están las tres opciones: Monte Or, 30 días; Monte Sión, 30 días; Monte Nebo, 10 días. En el monte Or. Y el luto que le guardaron fue, o se extendió, por 30 días. Muy bien. Ese fue el lugar donde murió Aarón. Fíjense esta parashá Jucat, cómo nos incluye la muerte de la familia real, prácticamente. O sea, nada más quedó Moisés. Nada más quedó Moisés de la familia real original. Porque ellos, Moisés, Aarón y Miriam, esos tres hermanos maravillosos, ellos eran la familia real. Ellos eran como los que estaban ahí, ¿verdad?, al frente del pueblo. Y que el Eterno los escogió y los usó con gran poder. Y realmente el pueblo los veía a ellos, a los tres, de una manera muy especial. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que lo que estaba pasando para todo el pueblo de Israel en ese tiempo
era algo muy duro. O sea, perder a dos de los miembros de la familia real era algo sumamente complicado. Además, sabían que al perder ya a dos, pues al tercero no le quedaba mucho tiempo. Imagínense cómo se sentía el pueblo. Bueno, entonces fue el monte Or y fueron 30 días de luto. No sé si los hermanos virtuales estarán contestando, disculpen que no estoy viendo yo la transmisión, entonces, pero luego los veo y ahí veremos si está respondiendo o no. Siguiente pregunta: ¿qué debían hacer para ser salvados por el serpiente de cobre? Algunas versiones dicen de bronce, pero lo más correcto era cobre, y hay que decir que cobre y bronce no es lo mismo. Entonces el serpiente, y en el hebreo también, hermanos, dice él, no dice la serpiente. Siempre que en el hebreo se habla, desde Génesis, cuando se habla del serpiente del huerto, así dice. En el hebreo se refiere a el serpiente como un masculino, no como un femenino. Y aquí también, cuando dice que el Eterno envió serpientes ardientes, lo dice en masculino. Y cuando dice que Moisés levantó el serpiente también. Entonces no sé, sea algo importante o no, pero en hebreo dice él. Pues, ¿qué debían hacer los israelitas para ser salvados por el serpiente de cobre? Solo mirarla, presentarle ofrenda o ejercer fe en ella. Karen está muy convencida. Es que les quieren salir las viejas creencias, ¿no? No, solo mirarla, porque de hecho creo que hay solo la gracia. Usó este texto. O sea, por eso es bien importante, porque Yeshua dijo que así como Moisés levantó el serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él, entonces ya no es solo mirarla, para que todo aquel que cree en él, y sabemos que creer en él es ejercer fe en él, ejercer fe. Desde esto va de la mano, ¿no? Cuando hablamos de doctrinas y que salvación, gracia, obras, hace poquito me preguntaba una hermana, hermano, entonces, ¿la salvación es por gracia o es por obras? Porque todavía hay esa inquietud. Si yo le dice, no, la salvación definitivamente es por gracia, siempre ha sido por gracia y sigue siendo por gracia, nada más que no hay que confundirse. Yo este tema o este asunto siempre lo explico con el texto de Efesios. De Efesios, que dice, Efesios 2, 8 al 10. Porque los textos de discipulado siempre se volaban en el verso 10 y ponían nada más Efesios 2, 8 y 9. Pero no, o sea, está incompleto. Tienes que incluir el verso 10. Entonces ahí dice, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí lo cortan muchos el texto. Pero en el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en el Mashiach Yeshua para buenas obras, las cuales el Eterno preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, la salvación es por gracia, pero tú eres salvado para buenas obras. Santiago lo explica mejor que yo, ¿no? Santiago lo explica mejor que yo cuando Santiago dice, la fe sin obras
está muerta. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Se lo explica mucho mejor. No se puede separar una cosa de la otra. El gran problema de muchos en el mundo de aquellos que estudian la Biblia, el gran problema de muchos es que pretenden separar la gracia de la obediencia. Pretenden decir que la gracia no incluye la obediencia, y eso es como separar la gracia de la fe. Cuando el texto dice que somos salvos por gracia, pero luego dice por medio de la fe. O sea, tú no puedes experimentar la gracia si no tienes fe. Es lo que está diciendo. Es como una ecuación matemática, ¿verdad? La gracia está allí y la gracia está disponible para todos, pero solamente obtienen gracia aquellos que actúan a través de la fe. Y así lo plantea la Escritura. Entonces, cuando Moisés levanta la serpiente, no era una mirada lo que les iba a salvar, como el corito, la mirada de ver la vida. No era una mirada nada más lo que le iba a traer el alivio. ¿Sí se entiende? Como en la historia esta de la mujer con el flujo. Dice, solo con tocarlo, y después Yeshua le contestó, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. O sea, no le digo porque me tocaste, le digo tu fe. Y es que, vaya, es bien fácil de comprobarlo. No puedes separar las cosas. Es como si la mujer hubiera dicho, si yo tan solo toco el borde de su talí, realmente está hablando de los sitios, ¿verdad? Si alcanzo yo a agarrar el sitio, con eso tengo para sanarme. Entonces, ella lo creía. O sea, ella ya tenía fe, vamos a decirlo así. ¿Se sanó? No, tuvo que hacerlo. Hasta que ella lo tocó, entonces fue sana. Entonces, ¿qué te está diciendo el mismo texto? Fe y acción. Tienes que hacerlo. O sea, esto no puede ser fe teórica, no sirve. Es lo que Santiago nos trata de decir. La fe sin acción está muerta. Si tú piensas que puedes andar por la vida creyendo cosas y las cosas van a suceder solitas, no, señor. Tienes que actuar. Tienes que mover. ¿Qué hubiera pasado con Naamán? Si Naamán simplemente hubiese creído y ya, se queda leproso. Que tuvo que ir y sumergirse 7 veces, tal como se le dijo, y hasta la última zambullida fue que salió limpísimo. Fe más obras. Entonces tienes que ejercer fe. Acá la gente no se trataba de nada más mirar la serpiente, tenían que ejercer fe en ella. Esto es creer que realmente ellos iban a ser sanos. Porque pudo haber personas que dijeran, es porque no más que mirar, a mí ya la estoy viendo, no pasa nada. Pues claro que no, porque tú no estás ejerciendo fe. Es algo distinto. Entonces la respuesta correcta sería ejercer fe. Siguiente pregunta: libro perdido mencionado en esta parashá. Digo libro perdido porque pues no está en la Torah, no está en el Tanaj, pero es mencionado, o sea que existió. El libro de Enoch, el libro de las batallas de Jack, o el segundo de Daniel. Las batallas. El libro de las batallas, muy bien. Es mencionado ahí, ¿verdad? El libro de las batallas de Hashem. Entonces este libro fue un libro, ¿verdad?, real, que existió y que relataba pues muchas batallas del pueblo de Israel. Fíjense qué interesante, las batallas eran de Israel, pero el libro se llamaba Las batallas del Eterno. Es que dice que él peleó. Entonces, ¿qué está reafirmando ahí? Que él pelea nuestras batallas.
¿sí? Entonces por ahí es mencionado. Este libro no también es mencionado, pero no aquí, ¿verdad? No en la Torah, en otra parte, por ahí es mencionado también. Y hay varios otros, ¿verdad? Testimonio interno de las Escrituras respecto a varios otros libros que no están incluidos en el canon bíblico. Ahí está, o sea, el registro existe. Ahorita se me viene a la mente el libro de Jasón, que también es mencionado y que tampoco lo conocemos. Eso para mí, hermanos, pues sí le da cierta autoridad a algunos libros extrabíblicos. O sea, yo para mí, claro que podemos utilizar libros extrabíblicos, pero no para suplir la Escritura. O sea, porque una vez un predicador nos dio ese testimonio. Un predicador una vez nos dijo que estaba él preparándose, lo habían invitado a predicar en un acontecimiento muy importante, y él sentía la responsabilidad de predicar así, un sermón muy poderoso. Y entonces empezó a preparar, ¿no?, con todo, y estaba ahí toda la noche estudiando y preparándose, tomando notas aquí y allá, y tenía su escritorio y estaba ahí. En aquel tiempo no existían las computadoras, ¿verdad? Hoy ya nada más estás en la computadora, ya ni agarras libros ni nada. Pero él dio ese testimonio hace muchos años. Entonces decía, tenía el escritorio lleno de libros y su cuaderno de notas, y entonces de repente necesitaba, no se acordaba de una cita bíblica, no se acordaba, y empezó a buscar la Biblia y no la encontraba, y a levantar libros y papeles y todo, y la Biblia no estaba. Y entonces volvió y la Biblia la tenía ahí, estaba en una silla aparte. Entonces dice él en ese momento, paré todo, me levanté, fui, caí de rodillas, lloré como una hora pidiéndole perdón a Dios, y diciendo, perdóname, por favor. Esto no está bien. Y agarró su Biblia y quitó todo y dijo, a pura Biblia voy a sacar este sermón. Y decía él, créanme, fue uno de los sermones más poderosos que he predicado en toda mi vida, en todo mi ministerio. Y fue un hermoso testimonio y una hermosa lección que nos dio. Yo era estudiante de seminario, entonces aproveché mucho esa lección. Él nos dijo, nunca dependan de herramientas extrabíblicas. Son buenas, pero no pueden tomar el lugar de la Escritura. Tú lo que necesitas es tu Biblia, tu Torah, tu Tanaj, es lo que necesitas. Está bien agarrar otras fuentes, otros libros, pero como un auxiliar y nada más. Porque al final de cuentas lo que tenemos seguro es que es la palabra del Eterno. Y que ella mencione algunos libros sí nos da cierta confianza de consultar, ¿verdad?, algunas fuentes, pero yo siempre digo, mi recomendación es, si lo que tú lees en cualquier otro libro está en armonía con lo que dice aquí, bienvenido. Pero si me está yendo en contra de lo que dice aquí, entonces mejor lo hago para un lado y sigo con lo que me dice la Escritura. Eso es lo mejor. Bien, siguiente pregunta. ¿Por qué Israel no peleó con Edom? Ya vimos que no pelearon, pero sí peleó contra Sihón y contra Og. ¿Por orden del Eterno, por estrategia o por el parentesco? A ver, ¿está difícil? Sí. Fue orden del Eterno, hermanos. Aquí el que manda galletas es el Eterno. O sea, tú no. Si tú quieres saber contra quién sí, contra quién no, pues pregúntale. El Eterno va a decir contra quién sí puede decir, contra quién no.
Entonces aquí las cosas fueron así, ¿verdad? Contra Edom no peleó porque el Eterno se lo prohibió. El Eterno dijo: no vamos a pelear contra Edom. Oye, Señor, pero y este sí, claro, ese sí sobre él, ¿verdad? Dijo el Eterno. Vamos, con todo. Entonces fue orden del Eterno. Entonces vámonos a las lecciones que podemos obtener de esta parashá Jucat. Con esto nos vamos a quedar de toda esta porción, de toda esta parashá, de todos y cada uno de los temas que aborda esta hermosa porción de la Torá. La primera lección, hermanos, que aprendemos de la parashá Jucat es: obedece, confía, aunque no entiendas. Lo primero que nos dice la parashá: no necesitamos entender todo, pero lo que tenemos que hacer es obedecer a pesar de. Entonces no debo cuestionar. Nunca debo cuestionar lo que el Eterno me dice. No debo cuestionar los métodos del Eterno. No debo cuestionar nada. Porque al final de cuentas, Él sabe hacer las cosas y las hace bien. Entonces, el que yo piense, el que yo crea que las cosas no están bien, eso no es nada. Yo no soy nadie. O sea, a mí lo que me toca es obedecer. Yo en el pasado, a veces cuando leía algunos pasajes de la Escritura, como la muerte de Juan el Bautista, yo sentía que como que la vida de Juan, el ministerio de Juan, la muerte de Juan, yo sentía como algo raro. Yo sentía como una especie de injusticia. Y que el Eterno me perdone, me invadían como que pensamientos así. Porque me gustaba mucho, o sea, admiraba mucho este personaje, lo admiro mucho. Pero, pues ya no lo entendí, ¿no? Porque el mismo Yeshua después se encarga de explicar, de exaltar a Juan. Y sobre todo cuando entendí bien la parte de que Juan envió discípulos con Yeshua a preguntarle. Juan era muy frontal. Juan así, ya ven cómo le hablaba, ¿no?, a los fariseos y a los soldados y a todos. Juan era muy frontal. Juan no se quedaba con dudas, no se quedaba con cosas guardadas. Juan creyó con todo su corazón que Yeshua era el Mesías, pero los acontecimientos le empezaron a él a parecer o a causar ciertas dudas. Y Juan ve la cosa difícil. Yo creo que Juan, estando en la cárcel, pues oyes cosas y oye, que no les te quiero contar. Oye, que ya estás en la lista. Y entonces yo creo que Juan estaba sinceramente preocupado. Y Juan, como muchos, creían y esperaban un Mashiach, guerrero, triunfante, libertador. Y Juan: oye, pues a mí me van a matar aquí y no pasa nada. Entonces manda discípulos: pregúntenle si es él el que había de venir o debemos esperar a otro. La pregunta es muy fuerte, ofensiva incluso, pero Mashiach lo tomó con mucha ternura, lo tomó de una forma muy amable y le dio una respuesta contundente y le dijo: vayan y díganle a Juan. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Qué le mandó decir? Todo lo que está bien. Todas las obras, ¿no? Vayan y díganle a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. Vayan y díganle todo esto.
Se vea cómo Yeshua de una forma muy tierna, muy amable, aclaró el panorama para Juan. No lo regañó, no nada. El tema con Juan era que no estaba entendiendo. No estaba entendiendo. O sea, Juan en ese momento tuvo que hacer esto, ¿no? Tú obedeces, tú confías, aunque no entiendas. Juan se había formado una idea, y está bien, porque el Tanaj sí habla de un Mashiach ben David, sí habla de un Mashiach guerrero, de un Mashiach triunfante, de aquel que cabalga sobre la nube, sí, pero el Tanaj también habla de otro Mashiach, y es ahí donde se requiere mucha sabiduría y mucha fe. Yeshua le hace ver, oye, te están pasando cosas que tú sabes bien que solamente pueden pasar por la presencia de Mashiach. Nadie puede hacer las cosas que estoy haciendo si no soy Mashiach. Entonces tú juzga. Yo no te voy a decir si soy o no soy, nada más mira y juzga tú. Entonces para nosotros es así. Para nosotros también, muchas veces en la vida lo que tenemos que hacer es solamente confiar. O sea, no tratemos de ir más allá, no tratemos de entender, no tratemos de escudriñar algunas cosas que nos causan conflicto. Cuando se requiere solamente confiar, hay que hacerlo. En el judaísmo dicen que la fe ciega no existe. Pero creo que pierden de vista el tema precisamente de los hukim. Porque en los hukim lo que se requiere es fe ciega. No necesitas entender, solamente haz lo que se te dice. O sea, en la vida van a pasar muchas cosas así. Para nosotros, ahora mismo nosotros estamos pasando una situación en la que necesitamos solamente confiar. No juzgar, no entender, no preguntarnos por qué, ni siquiera para qué, sino solamente aplicar la de Miriam, ¿no? He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo estoy para lo que tú me digas que hay que hacer. Y si hay que sufrir, pues sufro. Si hay que pasar por el fuego, paso. No tengo que entender, nada más recibir lo que el Señor me pide. La siguiente lección, hermanos, es que cuando tú pierdes un ser querido, se pierde una parte esencial de la vida. Cuando Miriam murió, escaseó el agua. ¿Sí se dan cuenta de eso ahí? Inmediatamente Miriam muere en Kadesh y luego viene precisamente el evento de la roca. ¿Por qué? Porque escaseó el agua. Mientras Miriam estuvo ahí en el campamento y anduvo con ellos, había agua. Dicen los sabios, relatan los rabinos a través de los midrashim, que es que Miriam recibió como que esa, digamos, esa bendición de parte del Eterno, que el Eterno bendecía a Israel con agua por ella, por sus méritos, y lo relacionan un poquito con el tema del río Nilo, y el que ella fue incluso a Moisés. Entonces, por los méritos de Miriam, Israel tuvo agua. Murió Miriam, se acabó el agua. Es interesante. Es una lección que nos da la Torah. Tú pierdes un ser querido y se te va una parte esencial de tu vida. O sea, te das cuenta y vas descubriendo con el paso de los días todo lo que aquella persona que se fue representaba para ti, todo lo que aportaba para tu vida, todo lo que hacía, todas las bendiciones que tú recibías a través de esa persona.
Y lo triste es que la mayoría de nosotros no podemos ver eso hasta que ya no están. Por eso está escrito: descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Entonces siguen para recompensa en un futuro. Y sirven para testimonio, porque los que nos quedamos, cuando ellos ya no están, empezamos a hacer memoria de todas esas cosas. ¿Sí o no? Ahí en los funerales, ¿no? Es un clásico de los funerales, estar elogiando a la persona. Y justamente ahí, se acaba de partir y ya todo el mundo se está acordando, ya están sintiendo, ya se están dando cuenta de todo lo que perdiste. Esa es la muerte de Miriam y de Aarón en esta parasha. Ya dijimos, dos pilares importantísimos de Israel se fueron, y la lección que queda se fue una parte esencial. A Aarón, el Cohen Gadol, el primer Cohen Gadol. Imagínate qué golpe, ¿no? tan duro. Hay una lección ahí, una lección que aplica para nosotros también. Tercera lección: no golpees la roca. No golpees la roca. Hermano, cuando venga la prueba, sea cual sea la prueba que esté viniendo, sea escasez de agua, sea escasez de comida, sea enfermedad, sea falta de trabajo, lo que sea que esté pasando, y aunque la prueba sea muy fuerte, muy fuerte, nunca hay que golpear la roca. ¿Qué quiere decir esto? Nunca te pongas en contra de Dios. No te enojes con Dios. No es bueno. O sea, Él lo va a tomar amable. Él, porque Él es Dios. Y Él es bueno, y Él es paciente, y Él nos ama profundamente. Él lo va a tomar de la mejor manera, pero créeme, a Él le duele eso. Eso no golpea la roca. Nunca trates de culpar a Dios, y reprende todo pensamiento que de pronto pueda querer meterse en tu cabeza y pensar algo negativo contra aquel que te creó. No, repréndelo, recházalo, y si es necesario grita: no, Señor, yo te amo, yo te bendigo, yo te alabo. No acepto esos pensamientos. No, dijo él. No golpear la roca. Él es bueno. Él es bueno. Lo declara la Escritura, y todo lo que Él hace para nosotros es bueno también. Yo sé que a veces nos vemos tentados a enojarnos, a ofendernos, pero eso nunca nos va a llevar a buen puerto. Alejarnos de Dios es lo peor que podemos hacer. Es peor. Nada bueno va a salir de ahí. Entonces, un pastor una vez me dijo: su esposa le diagnosticaron con cáncer, estaba enferma, y él decía que él le había dicho a Dios: si me la quitas, ya no te voy a hacer eso. Y me asusté y dije: wow. En ese momento pensé: qué valor de hombre, ¿no? Pero ya después enderecé mi pensamiento y dije: insensatez. Porque la misma Escritura declara: ¿acaso es sabio contender con el omnipotente? No se va a ningún lado por ese camino. Entonces no debemos de golpear la roca. Siguiente lección que nos da la Parashat Ucat: no temas subir a tu montaña, solo asegúrate de dejar un buen legado. Dice la Escritura que cuando Aarón
iba a morir, el Eterno le dijo a Moisés: agarra a tu hermano Aarón y agarra a Eleazar y suban a la montaña. Aarón sabía, hermano, que iba. Él sabía. Entonces el Eterno le dijo a Moisés, dijo: mira, esto es porque acuérdate de lo que pasó y ya. Y ya, no diga nada. Aarón, un hombre de paz, un mediador de paz. Aarón no dijo nada. Aarón no tuvo miedo de subir a la montaña. Cuando bajaron, bajó Moisés con Eleazar, y Eleazar venía con las vestiduras del sumo sacerdote. Cuando el pueblo vio eso, pues se echaron a llorar, obviamente, guardaron luto, pero yo creo que Aarón se fue muy tranquilo, porque de eso se trata, ¿no? Entonces no hay que tener miedo de subir a la montaña, no hay que tener miedo de morir. Si el tiempo llega para cualquiera de nosotros, y si nuestra fe está firme, no hay que tener miedo de morir. Lo que sí nos debe de ocupar, no digo preocupar, sino ocupar, que ahora mismo, mientras estamos bien, mientras tengamos vida y fuerzas, dejemos un buen legado. Aarón se fue y dijo: bueno, yo no voy, pero pues ahí les dejo, ¿verdad? Ahí les dejo a mi hijo, ahí les dejo a Eleazar, el sucesor. Entonces siempre asegúrate de dejar un buen legado, de dejar a alguien preparado, capacitado, de dejar a alguien que pueda continuar con lo que tú estabas haciendo. ¿No fue eso lo que hizo Yeshua con sus discípulos? Él se aseguró de eso. Yo no me voy, pero ustedes van a tener que seguir. Entonces, esto es algo que aprendemos también. Otra lección de la parashá es: aprende a hacer voto a Hashem. Esa puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota. Hay un texto, una porción chiquita dentro de la parashá, donde se nos relata, justo después de la muerte de Aarón, una de las primeras batallas que pelea Israel, y ahí la Torah nos dice que Israel hizo voto al Eterno. Hicieron voto, y la Torah recalca la victoria tan contundente que ellos tuvieron. Y hay algo bien interesante ahí, hermanos, porque ese lugar, dice, se le llamó Orma. ¿Le suena ese nombre? Orma. Hay varios lugares con ese nombre en la Biblia. Uno de ellos ocurrió en uno de los momentos más trágicos y más tristes en la historia de Israel, cuando el Eterno les dijo: ustedes no van a entrar en la tierra prometida. Querían regresar a Egipto, pues ahora no van a Egipto, pero van al desierto, van a vagar 40 años y ahí van a morir. Y ellos no aceptaban la sentencia de Hashem y dijeron: no, Moisés, siempre sí, vamos a ir, vamos a pelear. Y Moisés dijo: ya no es como ustedes quieran, ni la forma que ustedes quieran. Entonces ya no, ni vayan, les va a ir mal. Allá van los insensatos, los derrotaron, los corretearon, los humillaron, y la Torah dice: los persiguieron hasta un lugar que se llamaba, ¿cómo? Orma. Entonces ahora ellos dicen al Eterno y hacen un voto, hacen un compromiso: Señor, si tú entregas a nuestras manos, nosotros te prometemos esto. Ocurrió tal como estaban pidiendo, y el lugar le llamaron Orma. Esto es lo que en el judaísmo le llaman tikkun. ¿Sí? Es una reparación de un daño que había. Había que reparar aquello, aquí se repara. Así como dicen que los 3000 del becerro de oro se hace tikkun en el libro de los Hechos. Con los 3000 convertidos en Sermón de Pedro, acá se hizo tikkun. Se reparó el daño. Pero ahí el protagonista fue el voto.
Entonces, la Escritura nos dice que debemos aprender de este tema, porque tampoco se trata de hacer votos a la ligera. Hay que ser muy sabio cuando uno va a hacer un voto, tener mucha fe, hay que tener mucha fuerza, ¿sí? Pero no tengas miedo de hacer votos. La Torá nos está diciendo que muchas veces un voto que tú hagas puede marcar una diferencia entre ganar o perder una batalla. Siguiente lección: sé paciente cuando haya que dar rodeos. No provoques a las serpientes. Cuando el Eterno le dijo a Israel que no pelearan con sus hermanos, con Edom, tuvieron que dar un gran rodeo, y eso molestó mucho a los israelitas. Y esa molestia provocó que empezaran a murmurar, y esas murmuraciones provocaron que vinieran las serpientes. Entonces, la lección que nos queda es paciente. Hay que tener paciencia. Total, Dios, ¿qué tanto está aquí? Hay que rodearnos, pues rodeamos. Si el Eterno dice que vayamos por allá, pues vamos por allá. Nos gusta, yo sé que nos gusta el camino fácil, nos gustan las cosas sencillas, pero el Eterno no. El Eterno le gusta hacer las cosas difíciles. Entonces nosotros necesitamos tener mucha paciencia y pues no molestarnos y cuidar mucho lo que decimos. No vaya a ser que se nos aparezcan por ahí algunas serpientes ardientes. Y finalmente, hermanos, la última lección que aprendemos de esta parashá: en la lucha contra el enemigo habrá ocasiones que tendrás que soportar provocaciones y quedarte quieto, o deberás darte la vuelta y seguir tu camino. Pero cuando haya que luchar, hazlo con todo tu corazón. Levántate, pelea, derrota a tu enemigo, acábalo, arrebátale el dominio y conquista la victoria. Esto es lo que nos enseña la Torá. Hubo distintos enemigos en esta parashá. Con algunos, ni modo, no hay que pelear. El Eterno dice que no peleo, me aguanto. Si el Eterno me dice, no, rodea, saca la vuelta, Señor, yo puedo pelear, le puedo ganar. No vamos a pelear. No es tiempo de pelear. Pero cuando el Eterno diga, cuando el Eterno autorice, vamos con todo, vamos con todo, sin miedo, vamos a luchar y vamos a vencer, porque Él ya nos dio luz de amor. Entonces esto es así. Las victorias hay que ganarlas, hay que pelearlas. Las cosas no se dan solas. Se requiere mucho valor, se requiere mucha fuerza, mucho compromiso para tener la victoria. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos, y gracias al Eterno por esta parashá, la parashá Jucat, que nos trae mucha bendición a nuestra vida. Vamos a concluir, hermanos, con nuestro servicio.